Buenas tardes. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. El tema de hoy se titula ¿Cómo usar nuestra libertad en Cristo? ¿Cómo usar nuestra libertad en Cristo? Primera de Pedro 2:15. Voy a leer, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Esa libertad que hoy tenemos los cristianos, los nacidos de Dios, debe ser vivida con sabiduría, debe ser usada esa libertad con sabiduría para no volver a caer en la esclavitud del pecado. San Pablo decía a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿seguiremos con la misma clase de vida que vivíamos antes de ser cristianos? Y él mismo responde, dice: ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún en el pecado? Hay dos flagelos dentro del cristianismo que azotan fuertemente la vida de muchos que asisten a las iglesias cristianas. Es el legalismo y el libertinaje. Son dos extremos que debemos evitar para vivir sabiamente nuestra libertad que tenemos en Cristo. Uno de esos flagelos, el legalismo, la definición es la siguiente: es la tendencia a la aplicación literal de las normas, de las leyes y creencias personales sin considerar otras circunstancias válidas. Es decir, es inquebrantable, es rígido, ¿sí? Tiene que ser así. Esa es la definición del legalismo. El legalismo es un término que describe a aquellos cristianos, en este caso, que se fijan más en las leyes, en los códigos de conducta, como el velo, el pantalón, no se corte el pelo, no se ponga arete, etcétera, esas cosas. Ideas, normas y opiniones personales. Ese es en lo que más se detiene un legalista. El legalismo normalmente es acompañado de mucha rigidez, es muy rígido, tiene que ser al pie de la letra todo, y con un marcado énfasis en lo externo, y se olvida casi por completo de lo interno. Sabemos que Dios mira el corazón del hombre, nosotros nada más vemos lo externo. Por eso el legalista se preocupa solo en lo externo, pero no en lo interno. Es como el asunto de la Navidad. Ese día mucha gente se emborracha y pierde el sentido y se desenfrena. Entonces el legalista ve que un cristiano se reúne con la familia y cenan y le dan gracias a Dios y dice: eres un pagano, porque así celebran los paganos. Es decir, el legalista asume que porque todos los demás se desenfrenan, el cristiano también lo hace, y están en un error. El legalismo, entonces, pone muy poca importancia en lo que es esencial del cristianismo y enfatiza muchísimo más lo no esencial, porque el legalista no tiene la idea de lo que es la gracia de Dios. Para él lo que cuentan son las normas, no, la gracia de Dios no, es un extremo. Los legalistas fueron los que mataron a Esteban, que fue uno de los diáconos de la primera iglesia. En Hechos capítulo 6, no necesita buscarlo, allí se narra de que unos judíos se fueron sobre Esteban y lo acusaron de que violentaba la ley de Moisés, las normas que Moisés en la ley había establecido, y lo agarraron. Dice la Biblia que hablaba con mucha sabiduría Esteban y no podían resistirlo, y los legalistas, que eran miembros de una sinagoga llamada de los libertos, lo mataron. Entonces el legalista es muy estricto.
Muchos confunden la rectitud, el caminar con Dios, la integridad, la devoción genuina a Dios, la sana doctrina, la confunden con el legalismo. Por ejemplo, si tú quieres vivir una vida de santidad, de integridad, de honestidad, y te encuentras con otro cristiano que no toma en cuenta lo interno sino lo externo, entonces tu vida va a evidenciar que esa persona no camina bien con Dios. Entonces te va a decir a ti, eres un legalista. O sea, confunden el legalismo con la sana doctrina, con el querer andar con Dios genuinamente. Nada que ver. En alguna ocasión alguien me mandó un correo y me decía, no, usted es un predicador muy legalista. Nada que ver. Pues que se confunde totalmente, porque ellos asumen que ser rígido en las verdades esenciales es ser legalista, y eso no es el legalismo. Ya lo expliqué. Entonces, vemos en la Biblia, vaya abriendo Mateo 23, vamos a ver en la Biblia cómo Jesús atacó el legalismo de los fariseos de una manera contundente, por la simple y sencilla razón de que el legalismo de los fariseos, que eran un grupo dentro del judaísmo muy estricto, rígido, inflexible, y ellos enfatizaban más lo externo que lo interno, y Jesús los condenó fuertemente, lo cual demuestra que el cristianismo, Cristo rechaza el legalismo. Mateo 23:23 dice así, es una reprensión muy muy fuerte. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. El hipócrita es alguien que tiene dos caras. Normalmente el legalista es muy estricto, pero él no puede cumplir con todas las normas, pero no es estricto con él mismo. Pero en cuanto ve que otro se pone un arete, se pone pantalón, se quita el otro, qué sé yo, se vuelve muy rígido y te vas a ir al infierno, pagano, te dicen. Y ni él cumple el asunto. Por eso les dijo Jesús, hipócritas. Fíjate, porque diezmáis la menta, el eneldo o el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. Pero el legalista, como pone énfasis en lo externo, para él es muy importante que lo vean dar. Y Jesús, cuando habló del dar, dijo: no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Hay congregaciones donde dicen: ¿quién da 10,000? Y empieza como una subasta. ¿Quién da 5,000? ¿Quién da 3,000? Y los de a 20 pesos, pues eso hasta el último. Porque para ellos es muy importante que los demás vean que se da. Pero ¿qué es más importante? ¿Diezmar o hacer justicia, misericordia? Entonces hay grados de importancia. Entonces el legalista enfatiza siempre lo externo, lo que se ve. Versículo 24. Fíjate cómo les dice: guías ciegos. El legalista está enceguecido por su rigidez. Guías ciegos, dice. Fíjate qué frase usó Jesús: coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué significa? Coláis la pequeña cosa, el arete, el día de Navidad, y te tragas el camello, el adulterio, la mentira, la inmundicia. Esa es una expresión muy fuerte. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, se refiere al cuerpo humano, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? De robo y de injusticia. A ellos también les reprendió, dice: ustedes fariseos que devoráis las casas de las viudas, porque ellos estaban atentos cuando una mujer enviudaba y si era rica iban y Dios me mandó, y oraban por ella, hacían grandes oraciones, pero después les bajaban todo, como ciertas personas el día de hoy. Dice el versículo
26, fariseo ciego. Qué fuerte, ¿no? Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay gente que le atribuye a ponerse un velo poderes santificadores, a traer la falda de cierta medida, a hacer ciertas prácticas como el ayuno, cuanta cosa, le atribuye poderes de santificación y salvadores, y es un error. Primero hay que limpiarlo de dentro, y el único que puede limpiarlo de dentro, ¿quién es? Jesucristo, a través del perdón, el arrepentimiento, viene el perdón, y su sangre nos limpia de todo pecado. Versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Has visto algún mausoleo, alguna sepultura bien bonita que dices, ay, mira, hasta tiene una cúpula de oro? Aquí hay un panteón donde hay así, una cúpula de oro, y tú dices, ay, ¿quién yace aquí? Pues puros huesos de muerto, o puro polvo, pero por fuera está hermoso. Versículo 28. Así también vosotros por fuera, fíjate, ese es el énfasis del legalista, por fuera. A la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fíjate, por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces el legalismo se manifiesta básicamente enfatizando tres cosas: salvación por obras, o sea, por lo que hace la gente. Por eso es que tienes que venir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ayunar, tienes que hacer lo otro, ¿sí? Pero la Biblia dice que por las obras ningún ser será justificado, sino solamente por la fe en Jesucristo. Otro de los énfasis es que ellos tienen metas para alcanzar, y eso habla de que ellos buscan una aprobación por medio de logros, y si los logran alcanzar, entonces ellos se sienten bien con Dios. Una persona me mandó un correo y me preguntaba que qué hacía, porque resulta que ella dice que había pecado, entonces, pero que ya le había pedido perdón a Dios, pero que no sentía el perdón de Dios. El perdón de Dios no se siente, se recibe por fe. ¿Entendieron? Entonces yo le dije, no, es que el perdón se recibe por medio de la fe. Igual, la Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Créelo y recíbelo. Y si es que no lo siento, ¿qué debo hacer? Lo que usted me diga que yo haga, eso hago, con tal de sentir el perdón de Dios. Esa es una legalista, una persona legalista, que quiere alcanzar, quiere hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, lo cual es imposible. Y finalmente el legalismo se manifiesta poniendo un énfasis desmedido en doctrinas no esenciales. Confunden el velo con la santidad, confunden si celebra la Navidad o el Día de Reyes, confunden con paganismo y un montón de cosas. Entonces el legalista cae en un error muy terrible. Se pone en el lugar del Espíritu Santo, cuyo trabajo es convencer a las personas de pecado. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo, según Jesús en el Evangelio de Juan. Pero el legalista se pone en el lugar del Espíritu Santo, y por medio de sus normas y de su predicación rígida acerca de temas no esenciales, cosas externas, quiere convencer a la gente. Y ese es un gravísimo error. Reglas, normas que inventó basado en su desconocimiento de la gracia. Pero viene el otro extremo. Ese fue el legalismo. El otro extremo es el libertinaje. Y la definición de libertinaje es desenfreno en lo que se hace y se vive. Ese es el libertinaje. Fíjense, el legalista tiene el pie puesto en el freno. Su vida cristiana no avanza. Siempre está con el no esto, no lo otro, no aquello, no aquello, no aquello, más allá, y siempre tiene el pie en el freno. Pero el libertino no mete el freno.
ese se desboca, ¿entienden? Se desenfrena, no hay un freno que lo pare. En Judas, versículo 4, también ahí la Biblia condena el libertinaje, así como Jesús condenó y rechazó y evidenció el legalismo, también le sucede lo mismo al libertinaje. Judas, versículo 4, dice así: porque algunos hombres, no todos, algunos, algunos existirán, han entrado encubiertamente. ¿A dónde? Pues a la iglesia. Van a las iglesias, se mezclan entre los cristianos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, fíjese, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La clave, la frase impactante aquí en este versículo es que esa gente que se mete en las iglesias convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí hay dos palabras que son importantes estudiar. Una es convertir, los que convierten en libertinaje. Y convertir aquí en el griego significa cambiar, es decir, cambian el sentido genuino de la gracia. Significa también pervertir, pervierten el verdadero significado de la gracia, lo trastornan, lo corrompen. Entonces, al cambiar, pervertir y corromper, convierten en libertinaje. Esa es la segunda palabra que hay que estudiar. Convierten, trastornan, pervierten en libertinaje, ¿sí?, la gracia de Dios. Y esta palabra libertinaje, vamos a estudiarlo un poco más a fondo. Es una palabra griega, aselgeia, que significa lascivia, desvergüenza. Aselgeia habla de una predisposición que tiene una persona para satisfacer los placeres de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Es ese tipo de persona que siempre anda bien observando qué ve, qué siente para poder hacer algo. Entonces, aselgeia describe una actitud que no conoce limitaciones, o sea, se desenfrena, por eso se dice libertinaje, y que osadamente sigue en pos de cualquier capricho que se le ocurra, de cualquier desvarío y de cualquier cosa que él quiera alcanzar, y se desenfrena. Por ejemplo, hay un desenfreno en el cristianismo de hoy por obtener bienes materiales, y esto es pues solapado por predicadores que predican cómo obtener tu mejor vida ahora, cómo tener las mejores cosas del mundo ahora, porque Cristo murió para hacerte rico, te dicen. Entonces la gente se desenfrena, ya no buscan las cosas de arriba sino las de la tierra, y se desenfrenan con tal de alcanzar sus logros. Una vez recibí una carta o un correo que decía: pastor, me siento muy frustrado, era un hombre. Dice: porque a mí me profetizaron prosperidad y tengo años y no me llega. Y ya no sé qué hacer, a veces pienso que Dios no es real en mi vida, fíjate nomás. Dice: a veces he ido y me he refugiado en el alcohol y me voy con mis amigotes, pues el desenfreno. Entonces fíjate cómo aún las cosas de Dios que no se aplican sabiamente te pueden llevar a un desenfreno, a un libertinaje, que es lo que está pasando el día de hoy. Hay un teólogo llamado William Barclay, ya murió él es uno de los teólogos más reconocidos. Él escribió, él un erudito en griego, y él escribió acerca de la palabra aselgeia, que es la desvergüenza, ¿sí?, la lascivia. Él escribió al respecto lo siguiente, dice: el hombre en cuya alma mora aselgeia está tan atrapado en las garras del pecado que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras él pueda satisfacer sus deseos. Es el supuesto cristiano que ha perdido la vergüenza, pero sigue yendo a la iglesia. O sea, hace lo mismo que los paganos, pero sigue yendo a la iglesia. Y se escuda en la gracia y dice: no, pues es que Dios es amor.
Dios perdona todos los pecados. La Biblia dice que el amor, que como Dios es amor, el amor cubre multitud de pecados, dicen. Y tuercen todo. Entonces ellos mismos escudan su libertinaje torciendo el sentido verdadero de la gracia. Entonces ellos dicen, bueno, es que no hay nada que la gracia no pueda cubrir. Eso es verdad. Entonces, pues si yo haga lo que haga, siempre la gracia va a estar encima. Entonces, ¿cuál es el problema? Dicen ellos. Y entonces viven una vida de libertinaje. Y se hacen una novia en la congregación, se acuestan con ella. Si los líderes en esa congregación no reprenden esa conducta, pues al rato lo hace con otra, la deja embarazada y finalmente se va de la iglesia, se va a otra donde hace lo mismo, y cuando se le reprende siempre se justifica y dice, no, pero ¿dónde está el amor? Dios es amor. Pues además, a ver, yo no entiendo cómo Dios puso en mí los impulsos sexuales y luego me los frena. Los pone allí y lo dice, pero bajo el límite del matrimonio. Entonces, ¿cómo está eso? Y se empiezan a justificar y hacen de todo, como aquel pastor que se jactaba o se jacta de que él los domingos o los sábados en la noche lleva a los matrimonios de su congregación, los lleva a los antros a bailar y a tomar 1 o 2 copas nada más. Y como bailas con tu esposa, pues ¿qué tiene de malo? Somos libres en Cristo, dice. Entonces sigue diciendo William Barclay, la mayoría de los hombres tienen la suficiente decencia como para procurar ocultar su pecado. Así es, ¿verdad? La gente no roba cuando todos los ven, no, sino que lo hacen en oculto, sí, recatados así para que no me descubran. Y luego dice William Barclay, pero al cristiano, entre comillas, libertino que va a la iglesia, hace mucho que le dejó de preocupar eso. Le tiene absolutamente sin cuidado lo que se piense de él, bajo la bandera de que soy libre en Cristo. Dice William Barclay, es como un drogadicto que al principio toma su droga secretamente y se esfuerza por ocultar su vicio, pero al final, pasado el tiempo, sin el menor disimulo y sin freno alguno y sin la menor vergüenza, comienza a exigirles a otros que le den dinero para comprar su droga, y ya hasta se droga enfrente de todos, porque llega un momento en que está tan atrapado por la droga. Al principio se recató y se fumaba el cigarrillo de marihuana y se tomaba las pastillas sin que nadie lo viera, y cuando fumaba la marihuana se ponía gotas en los ojos para que no se le vieran rojos, y se ponía ciertos perfumes para que disimularan. Pero llega un momento que está tan atrapado el drogadicto en la droga que se lo hace ya abiertamente. Dice, así es el cristiano o supuesto cristiano metido en una iglesia que comienza a hacer una cosa, entonces lo empieza a justificar y al rato ya, bueno, además que cada quien, ¿no? Cada quien su vida. Comienza a decir cosas así. Así son los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. David Wilkerson es un hombre, él todavía vive, es uno de los pastores más respetados en los Estados Unidos y en el mundo. Es amado por muchos, pero odiado por quienes creen, por los libertinos y también por los legalistas. Porque resulta que este hombre, en toda su vida de ministerio, siempre ha hablado con la verdad. Y él es de los que hoy están levantando la voz, desde siempre lo ha hecho, pero hoy con un énfasis muy marcado, precisamente en que el cristiano debe de vivir en santidad delante de Dios. Entonces lo tachan de todo y muchos lo odian. Él dijo lo siguiente acerca del libertinaje, dijo así: el diablo tal vez no tenga interés en involucrarte en cosas sucias que son muy evidentes, porque él sabe que tú no puedes ser tentado a cometer pecados vulgares que todo mundo vea, ¿no? O sea, tú dices, no, pues yo soy cristiano. Sin embargo, si el diablo puede pervertir tu concepto de la gracia,
Si Él puede lograr que tú veas la gracia como una excusa para tu libertinaje, entonces Él te va a llevar a la esclavitud del pecado de donde Cristo te libertó. Pronto estarás haciendo cosas que nunca hubieras concebido que las podías hacer. Y lo peor, Satanás te habrá vendido la idea y la mentira de que no hay problema en complacer tu lascivia y tu codicia. Es como aquel que me escribió también y me dice: pastor, ¿es necesario que yo me case con mi novia? Así, simple y llano. Entonces yo le respondí: pero no entiendo tu pregunta, ¿cómo si es necesario? ¿Por qué me preguntas eso? Dice: bueno, es que yo tenemos relaciones sexuales. Dice, y ella está en los panderos y yo toco el piano, estamos en la alabanza los dos. Y tenemos relaciones sexuales. Entonces, pues el pastor se dio cuenta y pues nos reprendió, bien por el pastor. Pero ahora me preguntaba a mí que si era necesario casarse. Entonces yo le dije: ¿tú qué crees? La Biblia dice que fornicar es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces tú estás esperando que te diga que sí. Entonces él me dice: pero ¿y qué importa el papel? Lo que importa es que nos amemos, y ella y yo nos amamos. Pero escúcheme bien, si no hay un compromiso de pacto, ese rato cambia de novia y se hace a la líder de los maestros, y se va a acostar con ella también. Ese es un libertino, que no se sujetan a las reglas de Dios, a las normas de Dios, pero ellos lo confunden con legalismo. Me estoy explicando, pero nada que ver. Son tres cosas diferentes: legalismo, libertinaje, y el centro es la vida cristiana genuina, la que el Señor dejó que nosotros vivamos. Entonces, aselgeia es una palabra fuerte, ¿sí? Es una descripción muy clara de los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Vamos a 1 de Pedro 2:16, donde es el versículo que nosotros tomamos, donde Pedro dice que hagamos el bien para que así hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice. 1 de Pedro 2:16. Y luego dice en el versículo 16: como libres, o sea, libres de la esclavitud del pecado, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Fíjate, libertad como pretexto para hacer lo malo. Soy libre en Cristo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Dice: no, sino como siervos de Dios. Hace 4 años aproximadamente, tal vez 4 y medio, aquí en Guadalajara vino un apóstol a dar unas conferencias. Por cierto, ese apóstol acaba de morir el año pasado. Ese apóstol vino a enseñar sobre la gracia, enfatizando la gracia y diciendo que no hay nada que escape a la gracia, lo cual es verdad. Que Dios, por su gracia, puede perdonar cualquier pecado, por más feo que haya sido. La gracia de Dios es capaz de cubrirle y de perdonarla. Es verdad. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero fíjense lo que dijo después. La gracia es tan grande, dijo este falso apóstol, que yo les aseguro que al terminar esta reunión, yo puedo irme, buscarme una prostituta, acostarme con ella y no pasa nada, porque la gracia de Dios es capaz de cubrir todo eso. Pero lo más grave fue que el auditorio le aplaudió. Entonces, esos son los que, imagínense, con semejante definición de lo que es la gracia, le está diciendo a la gente: hagan lo que quieran. ¿No será que este tipo hablaba de la gracia pervertida para esconder sus cosas? Lo más seguro es que así sea. Entonces, obviamente, enseñaba a la gente a pervertir el verdadero sentido de la gracia. Y eso es una aberración, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a 1 Corintios 6:12. Es que cada vez que se habla mal acerca de malas conductas, es irremediable
tener que ir a la carta de los Corintios. Eran terribles esos Corintios. Hacían de todo esos. Eran terribles. Y Pablo les escribió 2 cartas. Y en las 2 cartas les da con todo. 1 Corintios 6, versículo 12. Los corintios estaban entrando en un libertinaje de todo tipo. Dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjate, todas las cosas me son lícitas. A ver, ejemplo. ¿Es lícito ir al cine? Sí, en sí no tiene nada de malo. Pero conviene ver una película de homosexuales. No es conveniente. Es lícito ir al cine, sí, pero lo que no conviene es lo que se está viendo. Cuando estábamos en la escuela bíblica, los pastores rentaron una película cristiana muy buena, pero rentaron a la vez un cine, el cine de Diana, para hacer una función en privado. La entrada era gratuita y había que llevar a todos los estudiantes del instituto bíblico de ese entonces. Entonces yo era encargado del instituto bíblico junto con mi esposa y bueno, ahí andábamos acarreando a todos. Vámonos ya, nos íbamos a ir en camiones. Entonces me encontré a una de las estudiantes en un rincón así. Le dije, vámonos al cine. Dice, no, yo no voy a esos lugares paganos. Dice, ¿cómo? Dice, no, la Biblia dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores. Le dije, no, hombre, no se refiere a eso. Dice, no, ¿cómo no? Claro que sí, allí en los cines, ¿quién se sienta? Puros paganos escarnecedores y lascivos y pervertidos. Así. Le dije, ¿te subes tú en el camión cuando vas a tu casa? No te subas al camión, vete a pie. Ese es el legalismo recalcitrante, hermanos, falto de sabiduría. Pero el otro lado es el libertinaje espantoso también. Entonces, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. ¿Es lícito tener relaciones sexuales en el matrimonio? Sí. ¿Fuera? No es conveniente. Entonces, hay muchas cosas que son lícitas, en sí mismo no son malas, pero hay que ver si convienen. Tienes que poner en la balanza, a ver, ¿qué bien me trae? ¿Realmente edifica? ¿Realmente no estoy violentando los principios de Dios? Ese es el punto. Entonces fíjate, el versículo 13 dice, las viandas para el vientre, o sea, la comida fue hecha ¿para dónde? Para el estómago, ¿sí o no? Nada más. La comida no es para que la pongas de adorno, aunque ahora ya ponen unos frascos así llenos de chiles. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. O sea, el cuerpo se muere y se hace polvo. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación. Pero ¿por qué les escribe esto a los corintios? ¿Qué estaba pasando? Lo que había pasado es que los corintios habían entrado en un libertinaje producto de falsas filosofías, falsas doctrinas que ellos habían recibido de parte de algunos que habían entrado ahí y de los filósofos, de los cuales ellos se sentían muy orgullosos de sus antepasados griegos. Algunas de estas filosofías aseguraban que el cuerpo, que lo que hicieras con el cuerpo no trascendía hacia lo espiritual, porque el cuerpo al morir se hacía polvo, entonces el cuerpo no es nada, pero el alma es inmortal, decían los griegos. Entonces lo que hagas con el cuerpo no importa, sino con lo que hagas con tu alma, lo que pienses, lo que esté en tu interior, decían Platón. Entonces ellos decían, bueno, entonces resulta, bueno, hay un antecedente. En los templos paganos de los griegos, como parte del culto de adoración a los dioses y a las diosas, había prostitutas que estaban, y prostitutos también, que estaban como, la gente venía, hacía sus ofrendas a los dioses,
y luego tenía relaciones sexuales con los paganos, con los prostitutos y las prostitutas, como parte de la adoración. Entonces, fíjate, algunos hermanos dijeron, oye, pues vamos a celebrar a San Pillín de las carnales. Pues que al cabo, ¿qué tiene? Pues lo que hagamos con el cuerpo no tiene nada, o sea, no pasa nada. Lo que importa es lo que sintamos, lo que pensemos. Entonces, fíjate lo que les dijo Pablo. Dice, el cuerpo no es para la fornicación. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Cuál es la respuesta obvia? No. Y él mismo dice, de ningún modo. En el griego esa frase significa imposibilidad. Es imposible que Dios consienta que después de habernos sacado del pecado, volvamos a Él y seguir diciendo que somos libres y que somos cristianos. De ningún modo, dice. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, o sea, la escritura, los dos serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se unen, no solo es una unión carnal, sino también es espiritual, también es de aspecto psicológico. Todo se funde en uno solo, dice la Biblia. Por eso, cuando alguien comete adulterio, violenta todo eso. Por eso, hombres que se acostaron con prostitutas, hombres que hoy son cristianos, pero que frecuentaban rameras, hoy tienen muchas consecuencias de mucho tipo. Porque así como hay intercambio de fluidos, hay intercambio de cosas espirituales. Imagínate todos los demonios que tiene una ramera. Imagínate todo el mugrero que hay cuando le transmite uno al otro. Y luego llega otro y es horripilante todo eso. No todos entienden esto que estoy diciendo. Pero la Biblia asegura todo eso. Y por ahí hay algunos estudios científicos que ya avalan precisamente temas de este tipo. Entonces, fíjate lo que dice. Es un cuerpo. ¿Qué no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, hay una fusión ahí de tu espíritu con el Espíritu Santo. Versículo 18. Huid de la fornicación. Huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Aquí está el punto. Mas el que fornica, o sea, fuera de en lo ilícito de las reglas de Dios, contra su propio cuerpo peca, y la paga del pecado sigue siendo la muerte. La ciencia ya avala que las mujeres que inician su sexualidad desde muy jóvenes y con varios jóvenes son más propensas al cáncer cérvico uterino. Eso ya está comprobado. Precisamente de ahí viene, ese es el trasfondo, es espiritual. Entonces dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Quién mora en ti? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Tú. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y literalmente el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. Entonces, alguien en donde mora el Espíritu Santo, ese cuerpo es santo, ¿no es cierto? Esa habitación, ese templo es santo. Entonces, ¿qué tiene que andar haciendo? Cosas que hacía como antes que fuera cristiano. No se concibe en la Biblia. Pero esto no es legalismo. ¿Lo están entendiendo? Precisamente Pablo está frenando el libertinaje de los corintios. Entonces les dice, ¿no sabéis, ignoráis, 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, o sea, precio de sangre, por la muerte de Cristo. Glorificad, dadle gloria pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Entonces ahí derribó la filosofía de que solo lo que está en el alma, lo bueno del alma, los pensamientos elevados, es lo que cuenta. Y el cuerpo, como no tiene trascendencia, puedes hacer lo que quieras. No es verdad eso. Porque eso conduce precisamente a las pasiones de la carne, a satisfacer los deseos de la carne, y la persona entra en un desenfreno. Fíjate, hoy a los jóvenes cristianos hacen eventos para atraer a los jóvenes del mundo, y a veces dentro de la iglesia ponen luces y todo, y parece una disco. Pero ahora, en lugar de llamarle discoteca o antro, le llaman cristoteca. Es en serio lo que estoy diciendo. Entonces ahí bailan salsa, bailan reggaetón, bailan todo, y están los chavos pero felices en Cristo. Pero si vieran todo lo que sucede después de todos esos reventones cristianos, el problema está en que los que avalan eso son los pastores. Entonces se propicia un libertinaje. Oiga, pues si la carne nomás está esperando que le suelten un poquito, y esa se desboca. Entonces, ¿de quién es el cuerpo? De Cristo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Somos nosotros. Entonces, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, no podemos hacer lo que nos dé nuestra gana. Pero si es lícito y conviene, claro que podemos hacerlo. Entonces, si yo me reúno el 24 de diciembre con mi familia y convivimos sanamente, algunos pueden leer las escrituras, otros darle gracias a Dios. ¿Será pagano eso? No, pero el legalista dice que sí. Pero los que celebran esa misma fecha, que no entienden lo que es y lo que significa, le dan rienda suelta al desenfreno y se emborrachan, se drogan, se pelean, se matan, todo. Entonces el legalista asume que por ende el cristiano que hace eso también es un pagano, y está equivocado. Porque ¿cuántos de ustedes se reunieron al 24? A ver, ¿le entraron a la paganeada? Aunque 2, 3 es posible que ahí el diablo les tendió una trampa, y se desbocaron, se desenfrenaron. Y luego dijeron, ay, ¿ahora qué hago? No va a haber servicio el jueves. Tengo que esperarme hasta el domingo para ir a la iglesia. Entonces su concepto es bien distorsionado de lo que es el cristianismo. Vamos a 2 de Corintios 6:14. Vamos rápido. 2 de Corintios 6:14. Ahí tenía que ser los corintios otra vez. No, esos en sus reuniones eran un desorden. Unos hablaban en lenguas, aquí otros allá, otro se tiraba, otro le hacía como león, otro rugía como tenis corrido. Horrible se ponían las reuniones. Un desorden. No, esos corintios eran de todo. Se iban con las prostitutas, luego uno se metió con su madrastra y no dijeron nada. No, un desastre. Pues sigue el desastre aquí con estos. 2 de Corintios 6:14. Les dice Pablo, los está exhortando, los está reprendiendo. Les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues ninguno, no son ni primas siquiera. Son antagónicas. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Apagan los focos aquí y reinan las tinieblas. Enciéndanlos y huyen las tinieblas. No hay comunión, no existe eso. ¿Y qué comunión y qué concordia Cristo con Belial o con Satanás? Nada, absolutamente. ¿O qué parte del creyente, estoy en el versículo 15, o qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. Si tú eres hijo de Dios, eres totalmente diferente a los no cristianos. Tus motivos, anhelos, metas, ilusiones son diferentes a los de la gente del mundo, ¿sí o no? Si tú todavía, tus anhelos y todas esas cosas son como los del mundo, no eres cristiano. Porque aquí te lo está diciendo, ¿qué parte hay del creyente con el incrédulo? No hay absolutamente nada. Lo único igual es que somos seres humanos.
vivimos en esta carne y tenemos que tener dominio propio para frenarla y no irnos al libertinaje, pero tampoco ser tan rígidos para hacernos legalistas. Pero los del mundo, eso no le ponen freno, eso le entran a todo. Dice el versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, el templo de Dios tú, y los ídolos o la idolatría? A veces los cristianos de hoy dicen: no, pues nosotros ya no tenemos imágenes de San Pillín, San Payón y San Pastón, San Patón y San Panzón. Ya no tenemos esos ídolos, ya no. Pero tienen de ídolo al cantante, tienen de ídolo al pastor, tienen de ídolo al apóstol, tienen de ídolo, hay idolatría. Entonces, con la mente, hay gente que está dispuesta a dar su vida por el pastor, por el cantante, por no sé quién, pero no la dan por Cristo. Eso es idolatría. Y un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar, que le corresponde solo a Dios. Entonces, en tu vida, que eres el templo del Espíritu Santo, no debe de haber idolatría. Y a veces la gente, a veces en persona y a veces por correo electrónico, me dicen: pastor, le voy a decir unas cosas. Yo sé que a usted no le gusta que le digan, que le digan cosas que inflen su ego. Dice: pero ¿cómo se las voy a decir? Ay, ¿cómo hacerles entender? O sea, es que la gente dice: es que yo sé que a usted no le gusta que digan que usted, que no sé qué, no me gusta y no quiero que lo digan. Una vez, un amigo mío, estábamos en una conferencia y lo invitaron a él seguía para predicar. Entonces, cuando dijeron su nombre, todos gritaron: ¡ah! Y aplaudieron. Entonces sube y dice: ¡cállense todos, cállense! Pero estaba enojado y todos se quedaron callados y dicen: ¡no nos echen a perder! Por favor, no nos echen a perder. Yo no necesito que usted me aplauda a mí como lo hice, que grite: ¡ay! Nomás oyó mi nombre y ¡ah! Yo dije: ¡ay! Que ese sí es mi amigo. No, porque a muchos les gusta que les aplaudan. A mí no me gusta que me aplaudan. ¿A ti te gusta que te aplaudan? Porque eso es para inflar el ego. No necesitamos andarle aplaudiendo a nadie, hermanos. Y ahí está. Entonces dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y aquí se confunden los legalistas. La Navidad es inmunda, el Día de Reyes es inmundo, tu cumpleaños es inmundo, todo es inmundo. Y aquí a lo que está hablando claramente son las prácticas que hacen los paganos y que los cristianos eventualmente, por engaño y por desenfreno, por libertinaje, eventualmente caen en esas prácticas. Eso es no tocar lo inmundo. Porque un día, ¿qué tiene de inmundo en sí mismo? Dios hizo el día. Como aquel ejemplo que les puse de una señora que decía: Dios me reveló que ya no voy a usar ropa negra, de color negro, porque el negro lo usan los satanistas. Uy, una vez yo traía ¿qué era? Pues era como una sudadera con colores que no eran el arco iris, pero parecía el arco iris. Y alguien me dijo: el arco iris lo usan los gays. Y a mí qué rayos me importa que los homosexuales usen el arco iris como su símbolo. Pues que lo usen, que ya lo hace inmundo. Es que Dios fue el que hizo el arco iris. Pero para el legalista es algo: ay, no lo uses. No. ¿Eres gay? ¿Eres el pastor gay? ¿O eres el Gatorade? Entonces, fíjate, dice aquí: yugo desigual. No unáis en yugo desigual. Vamos a hacer un breve estudio aquí sobre el yugo desigual. Esta figura es tomada de dos bueyes que jalan el arado. Y los agricultores de los tiempos bíblicos sabían perfectamente que los dos bueyes que jalaban el arado tenían que ser del mismo tamaño o muy aproximado
No podía ser uno que midiera 1,30 y el otro 70 centímetros, no, porque el yugo es un travesaño que ponían sobre la cerviz del buey. Entonces los dos tenían que jalar para distribuir el peso y poder abrir la tierra, que es bastante dura. Entonces el par de bueyes tenía que ser del mismo tamaño aproximado, más o menos del mismo peso. Hay bueyes que pesan hasta 500 kilos. Entonces, si ponían un buey de 500 kilos y otro de 300, bueno, el de 500 kilos, él tenía que jalar más fuerte. Entonces ya no era parejo el asunto. Ya no había equidad. Ya no funcionaba igual el asunto. Entonces, en la Biblia hay esa figura del yugo. Vamos a ver unos versículos. Vamos a Levítico 19. Levítico 19. Entonces todo agricultor sabía que cuando araba la tierra tenía que hacer su yunta de bueyes con esas semejanzas, ¿sí? Fíjate, vamos primero a Deuteronomio 22:10. Vamos a leer primero ese. Deuteronomio 22:10. Fíjate, Dios en la ley lo que les dice: no ararás con buey y asno juntamente. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué la ley decía esto? Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y asno juntamente. ¿Saben por qué? Porque aunque el burro, el asno, es un animal de bastante resistencia, pero no tiene la fuerza de un buey. Son diferentes. El asno se pone ahí obstinado y ¿quién lo mueve? Pero el buey es noble. El buey es dócil. Y por naturaleza, él tiende a jalar, y por más pesado que sea, pues empuja. Y el asno no. Hay muchas figuras allí en la campiña mexicana de burros que van cargados y de pronto se sienten muy cargados y se plantan ahí, ya no los mueves. Y está el lindito ahí pegándole con la vara y el burro se agarra así. Y dice, aquí no me mueves. Entonces fíjate qué interesante que Dios le dice: no ararás con buey y asno juntamente. ¿Por qué? Porque no hay semejanza entre un asno y un buey. No hay compatibilidad. Sus naturalezas son diferentes. Ahora vamos a Levítico 19:19. Interesante estos versículos. Ciertamente están en la ley, pero vamos a ver al final cuál era el propósito de estos mandamientos. Dice Levítico 19:19. Dice así: mis estatutos guardarás. Y lo dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tenía que ser semejante. ¿Qué sucede en la cruza de un asno y una yegua? ¿Qué resulta? Una mula o un mulo, y son estériles. No sirven para nada, prácticamente. No, tenía que ser de la misma especie, que tuviera semejanza, para que se multiplicaran según la semejanza de ellos. Bueno, sigue diciendo: tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Pues por obvias razones, ¿no? Pero a veces somos tan obstinados que se les tuvo que dar como ley: no sembrarás el campo con multitud de mezcla de semillas. Y ahí le va de pepino, y ahí le va de tomate, y ahí le va de maíz. ¿Y qué van a hacer ahí? Es una ensalada. Y dice Dios: no, porque tiene que ser sembradío de trigo, todo semejante; sembradío de maíz, todo semejante; semillas semejantes. Y luego sigue avanzando, dice: no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Igual. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que con lino se vistiera el sacerdote. Seguimos avanzando. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. En el versículo 1 y 2 habla de que Dios les entregaba la tierra prometida, pero al entrar a la tierra ellos se iban a encontrar con distintos pueblos.
que habitaban esas tierras, la tierra prometida. Eran pueblos paganos y estaban los amorreos, los fereceos, los filisteos y todos los feos, así dice Chuy García. Y los amorreos, se me olvidó lo de los amorreos. Bueno, total, estaban todos esos pueblos paganos, estaban feos. Bueno, entonces Dios dice, los echarás a todos, entrarás y los expulsarás. Ahora fíjate lo que les dice en el versículo 3 de Deuteronomio 7. No emparentarás con ellas, o sea, con esas naciones. No harás parentesco. ¿Por qué? Porque no hay semejanza. El yugo sería desigual. No caminarían como dos bueyes caminan cuando aran a la par. Habrá disyuntivas. ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Cristo, lo santo con lo puro o con lo impuro, y lo justo con lo injusto. No tiene que ver nada. Ustedes no tienen que ver nada con esas naciones paganas o con los paganos. Ustedes son pueblo santo, les dijo a los judíos. Y ahora la iglesia es el pueblo santo del Señor. No sustituimos a Israel, pero ahora somos un pueblo que Dios levantó por el sacrificio de Cristo. Entonces dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo. O sea, tu hijo del pueblo santo de Dios no se le entregarás a un hijo de un pagano. Dice, ni tomarás a su hija pagana para dársela a tu hijo que es del pueblo santo. La razón es porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a otros dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí está hablando del yugo desigual, así como les hablaba del arado, del buey, del vestido, de la siembra, también habla de la familia. Es decir, que un cristiano no puede hacerse novio a un amorreo, que significa en hebreo morro feo. No se crean, eso no es cierto. Eso me lo dijo Julio. Pero no, yo me puse a investigar ayer en el receso y no dice eso en el hebreo. Entonces, un cristiano no debe emparentar con uno cristiano. ¿Por qué? Porque sus intereses son totalmente distintos. El cristiano va a querer venir el domingo a la congregación para alabar a Dios, y la esposa va a querer que la lleves a Chapala, va a querer que la lleves a un antro, va a querer que la lleves a bailar. Entonces tienen intereses totalmente distintos, pero mientras andan de novios, pues andan quedando bien, y entonces pues todo es color de rosa. Pero en cuanto se casan, escúchenme bien, el 99.9, porque hay excepciones honrosísimas que están en la soberanía de Dios, pero la gran mayoría, el 99.9 de los matrimonios mixtos, es decir, un cristiano con un no cristiano, terminan mal. Terminan en divorcio, o termina yéndose la persona y termina yendo otra vez a Zapopan, sirviendo a otros dioses. Una vez vino una señora y me dijo, pastor, quiero que case a mi hija. Y le dijo, bueno, sí, claro. ¿Y quién es el novio? ¿Es cristiano? Fue lo primero que le pregunté. Y me dice, bueno, no, pero mira qué buen joven es. ¿De cuándo acá un hijo del diablo es mejor que un hijo de Dios? ¿De cuándo acá? O sea, ¿qué quiso decir que viera qué bueno es? O sea, ¿qué tiene de bueno alguien que es un hijo del diablo? Porque así dice la Biblia, que son hijos del diablo, ¿sí o no? Solo hay hijos de Dios e hijos del diablo, no hay más. No hay ni sobrinos, ni tíos, ni nietos. No existen esos. Entonces le dije, usted, dice, es que su Carlos Olivares no quiso casarlos. Le dije, no, pues ¿cómo? Claro que no los vamos a casar. Tampoco usted. Le dije, claro que no. Le dije, ¿cómo el día de la boda? Y ahí está el hijo del diablo y la hija de Dios. Entonces le voy a decir, a ver, tú hijo del diablo,
Te entrego. Te comprometes delante de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Te comprometes a serle fiel a la hija de Dios? ¿Te comprometes a guardarte solo para ella? Y el otro va a decir, sí. Hey, yes, sí, claro. Todo va a decir sí. Pero su naturaleza es la de un asno, obstinado en su pecado. Es la de un, pues así dice la Biblia, como la de un animal inmundo. Esa es la naturaleza. Así éramos tú y yo, de naturaleza inmunda. Cuando nos arrepentimos, Cristo puso una nueva naturaleza en nosotros, que es la naturaleza de Dios, para ya no ser iguales y no ser esclavos del pecado. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, ¿cómo le voy a entregar? Yo no celebro eso. Y dijo, aquí no hay amor, dijo. Y confunden, dice, usted es un legalista. Y confunden la rectitud, el guardar la palabra con legalismo. Porque si celebráramos una situación así, nos vamos al libertinaje. ¿Ve? La línea que es casi invisible, hermano. Es muy difícil. Pero la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo nos pueden llevar a buen puerto. Tenemos que confiar en la guía del Espíritu Santo y que Él nos muestre y nos dé sensibilidad para discernir qué es bueno y qué es malo, qué es legalista, qué es libertinaje y qué es lo recto, qué es lo justo. Qué tremendo. Vamos otra vez a Corinto. Otra vez, pues no hay otra, tenemos que volver. 1 Corintios 10:14. Aquí la cosa seguía fea. Los corintios, tremendos hermanos. 1 Corintios 10, versículo 14. Este es otro párrafo dentro de las cartas de Pablo a los Corintios. Dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué les dice huid de la idolatría? Déjame explicarle por qué. Los primeros 13 versículos hablan de Israel, cuando salieron de Egipto, que celebraron una fiesta para Jehová en el desierto. Moisés se había subido al monte a recibir las tablas de la ley. Se tardó. Y el pueblo le dijo a Aarón, que era el sacerdote, el hermano de Moisés, le dijeron: Aarón, pues Moisés ya se tardó y nosotros tenemos ganas de adorar, tenemos ganas de hacerle fiesta a Jehová. ¿Y qué puedo hacer yo? Dice: haznos dioses, haznos dioses. Haznos dioses, Aarón. Dijeron: queremos un becerro de oro, algo que podamos ver, y vamos a celebrar fiesta a Jehová. Y él fue el que inventó la ofrenda de especie. Traiga su reloj, traiga su anillo de oro, traiga sus aretes. Entonces lo agarró, lo fundió y les hizo un becerro de oro. Les dijo: Israel, estos son tus dioses. Pregunta: ¿puede un pastor desviar a la idolatría a sus oyentes? Ahí está. Entonces hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron: fiesta para Jehová. Y comenzaron a regocijarse, empezaron a tomar, se empezaron a emborrachar y empezaron a fornicar. Y cayó el juicio. 23,000 se murieron porque se desenfrenaron en el desierto, porque un líder lo permitió. Entonces les dice: por eso, dice, no adulteremos, no forniquemos, no seamos idólatras, no codiciemos como ellos codiciaron y perecieron por las serpientes. Huid de la idolatría, dice versículo 15. Como a sensatos os hablo, o sea, como a gente que piensa. Pregunto: ¿ustedes son gente que piensa? La gente que piensa, mira lo que viene enseguida en el versículo 15. Juzgad vosotros lo que digo.
Pablo no es como muchos predicadores de hoy, que dicen algo, dicen una herejía, y tú la cuestionas y te dicen, no toquéis al ungido de Jehová. Eso dijo el ungido y eso es. Pablo no era de esos. Pablo decía, juzguen por favor, disciernan lo que digo. Como a gente sensata les hablo, gente que piensa. Los que no disciernen ni juzgan, no piensan. Por eso abusan de ellos y los engañan. Entonces Pablo dice, juzgad vosotros lo que digo. Versículo 16. A ver, ¿qué había sucedido? Ahí va. La copa de bendición que bendecimos, o sea, cuando celebran la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No la estamos recordando de que Él la derramó y nos limpió de pecados? La respuesta es sí. El pan que partimos, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos, ¿no? Pues sí, ok. Siendo un solo el pan, o sea, Cristo, nosotros con ser muchos, aquí hay muchos, dice, somos un cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Dice, pues todos participamos de aquel mismo pan, el pan es Cristo. Versículo número 18. Mirad a Israel según la carne, vean lo que hizo. Y alude a lo que hacía el sacerdote cuando sacrificaba y andaba ahí en el altar quemando incienso. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? La respuesta es sí. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta es no, porque a los romanos les dijo, ¿un ídolo qué? No es nada en este mundo. Para el cristiano, pero para el pagano no. Para el pagano el ídolo es su Dios. Pero en realidad cuando un pagano ofrece a sus ídolos sacrificios, cantos, danzas, se lo ofrece a los demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Vea el versículo que sigue. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué significa aquí? Que no hicieran las mismas prácticas que los paganos hacen. No se refiere a guardar días, porque los días, hermanos, en el día no está en la esencia del mal, el mal está en lo que hacen los seres humanos. ¿Lo entienden? Porque de otra manera caeríamos en el legalismo. Pero nos iríamos al libertinaje si aceptamos que podemos hacer lo que todos hacen, escudándonos en la gracia y pervirtiendo la gracia. Dice, no quiero que se hagan partícipes con los demonios. Fíjate el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor, o sea, celebrar la cena del Señor, venir a la iglesia, etcétera, y la copa de los demonios. ¿Cómo? ¿No podéis participar de la mesa del Señor o del pan y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hace ya bastantes años, como 15, vino un matrimonio. Oiga, pastor, fíjese que la persona que nos compartió de Cristo, pues nos acabamos de enterar de que pues tira las cartas. ¿Cómo que tira las cartas? Sí, tira las cartas del tarot y lee el café y adivina. Hasta tiene un negocio ahí en el centro de la ciudad. Le dije, ¿cómo? No, de verdad. Me dice, sí. Y le dijimos, oye, como que eso no está bien. ¿Y qué te dijo? Dice, no, dice que es un don que Dios le dio. Y ya tenía años aquí en la congregación este hombre. Entonces, pues lo abordé a este hombre. Le dije, oye, ¿es verdad que tú practicas esto y esto? Ay, pastor, pero pues es un don que Dios a mí me ha dado. Le digo, no, discúlpame. Tú no puedes venir a la iglesia, decir que tienes comunión con Cristo, participar aún de la cena del Señor, de los cantos, de la alabanza, y luego involucrarte en cosas de ocultismo, leyendo las cartas, adivinando, entrando en prácticas de hechicería y de ocultismo. Eso es comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No debemos de tener ese tipo de prácticas. Entonces le digo, tienes que dejar eso si verdaderamente amas a Cristo. Desde entonces ya no lo veo. Se decidió al fin, pero al menos se decidió.
Porque es muy posible que haya gente aquí que tiene años haciendo esas cosas y cree que está bien. Después otro matrimonio al poco, no era matrimonio, era un hombre, me dijo, oye, fíjate, pastor, que el que me compartió de Cristo, tira las cartas y los caracoles y lee allí a la gente. Entonces yo le dije, oye, ¿qué no acabas de oír la plática del pastor? Dice, no, a mí el pastor me dio permiso. Lo cual es mentira. Y dice, además, el mismo pastor me dijo, es un don que Dios te dio. Evidentemente, es falso eso. ¿Cómo voy a avalar que una persona participe de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios? Imposible, hermanos. Entonces hay que saber distinguir del legalismo el libertinaje para andar en lo justo. ¿Sí? Miren, para terminar, Isaías 65, versículo 11. Isaías 65, 11. Fíjate lo que hicieron los judíos en el tiempo de Isaías. Dice así, pero vosotros, dice, los que dejáis a Jehová. ¿Habrá gente que camina con Dios y luego lo deja? Sí, son los apóstatas. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte y ponéis mesa para ¿qué? La fortuna, y suministráis libaciones o sacrificios, ofreces pan, comida, etcétera, para el destino. Fíjate, aquí son dos dioses. Una era la diosa fortuna y otra era el dios destino. La diosa fortuna se refería a la luna, y según los astrólogos, todo el linaje de Walter Mercado, los astros, la luna, el sol y los demás planetas ejercen influencia en la conducta y en el destino de los seres humanos, dicen estos astrólogos. Lo cual es una aberración desde el punto de vista bíblico, porque ¿qué tiene la luna sobre mí? ¿A poco la luna me habla y me dice, perdona a tu hermano que te ofendió? Hermanos, encomendar mi vida como cristiano a lo que me diga la diosa fortuna y el dios destino es una ofensa a Dios. Pero todavía hay gente que va a las iglesias y todavía espera oír de Walter Mercado, Aries, este día será maravilloso para ti, todo te saldrá bien, la prosperidad llegará a tu vida. Dice, ay, qué bonito hablas, qué bonito hablas. Y ahí están coqueteando. Dice, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Saben que Dios es celoso? ¿Por qué? Porque Él te quiere solamente para Él. Y tú vas y le coqueteas al otro. ¿Cuántos son casados? Nomás quieres a tu esposa para ti, ¿no es cierto? ¿Cuántas son casadas? Nomás quieres a tu esposo para ti. El Señor te quiere solamente para Él. Y si tú andas coqueteando con la astrología, con la hechicería, con las cosas que pertenecen al mundo de las tinieblas, estás comiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ahí es donde dice, apartaos, pueblo mío, de esas cosas. Pero tenemos que discernir, porque no podemos provocar a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Los celos del Señor no son como los celos humanos de nosotros. Él nos anhela para nosotros, para Él, pero es un celo santo, limpio, que no nos va a hacer daño. Ese celo, al contrario, los celos humanos, esos matan, mienten, asesinan, manipulan y hacen un montón de cosas. Pero Dios nos quiere solamente para Él. Y con ese ejemplo cerramos. Así como usted quiere a su esposo o a su esposa solo para usted, así Dios nos anhela y nos desea solamente para Él. Y debemos de guardarnos solamente para Él, porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces, hermanos, siempre que vayamos a hacer algo que tenemos dudas si es lícito o no es lícito, vamos a la Biblia o pregunten. ¿Para qué? Para que no te vayas a ir al legalismo y no te vayas a ir hacia el libertinaje. Fíjense, una persona me dijo un sábado pasado,
Me dijo, pastor, fíjese que mi esposo no es cristiano, pero la persona que me compartió a mí, dice, yo vengo los sábados, porque tenemos una reunión los sábados. Dice, la persona que me compartió a mí, me dijo el otro día, dice, no, sabes que tú estás mal porque vienes los sábados. Entonces le dice, no, pero ¿por qué mal? Dice, no, es que el domingo es el día del Señor. Entonces le dice, y tienes que venir el domingo, si no estás mal delante de Dios. Y le dice, es que mi esposo no es cristiano, dice, y él quiere salir el domingo con nuestros hijos y conmigo. Entonces yo aprovecho para abrir el sábado, es la misma predicación. Entonces dice, no, estás mal. Entonces le dice esta persona, ¿qué no acabas de oír al pastor lo que enseñó? Dice, sí, pero el domingo es el día del Señor. Qué difícil, hermano. Entonces yo le dije a ella, ok, ¿qué quieres hacer tú? Dice, yo venir el sábado. Pues vente el sábado. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia de oír esto que estoy diciendo a oírlo el sábado? O a las 12, a la 1. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que ver el sábado con nada? Pero el legalista desconoce la gracia, no entiende otras cosas que son más importantes y le da importancia a lo secundario. Hermanos, vamos a pedirle a Dios sabiduría para no irnos al legalismo ni al libertinaje y caminemos en la rectitud. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.